El terrorismo amenaza la paz de los ecuatorianos. Egeo ha creado una unidad especial antiterrorista para enfrentar a las sombras del mal. Hoy conoceremos cómo se preparan para combatir al crimen organizado. Saludos, amigos. Estamos iniciando Impacto Semanal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. La fiscal del Estado señaló que enfrentará un narcojuicio en la Asamblea Nacional. Veamos. Fue Diana Salazar la que catalogó como un narcojuicio político el proceso de fiscalización en su contra. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos. No explicó por qué, pero abrió la puerta a varias interpretaciones. Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, cree que tiene relación con la vinculación de un ex asambleísta del correísmo en uno de los casos más sonados. La calificativa de narcojuicio viene de esa lógica, de un ex juez de apellido García que ha dado un testimonio en el caso Plaga y que involucra a un ex asambleísta del correísmo. Por eso Peñafiel espera que ese juicio político se desarrolle antes de la renuncia de Henry Kronfle, que será candidato. Estamos viendo que la agenda de impunidad continúa muy sólida, muy fuerte en la Asamblea Nacional con el correísmo y los juicios políticos en contra de los que han luchado contra la corrupción, como la fiscal general. Los asambleístas independientes anticipan que no apoyarán la moción de censura y destitución de Diana Salazar. Vamos a respaldar a ese fiscal y vamos a hacer como pide el pueblo ecuatoriano. No solo el sector independiente. El hombre de a pie necesita que la señora fiscal hable con lo que ella tenga de verdad y esto no pueda detener, caiga el que caiga, y tendrá nuestro apoyo. Recuerda que en la Comisión de Fiscalización defendieron sin mesura al expresidente del Consejo de la Judicatura acusado de corrupción, Wilman Terán, y que quisieron recibir vía telemática a Ronnie Aliaga durante una comparecencia de la fiscal. Más de 20 casas fueron demolidas y se recuperaron 150 viviendas en La Delia. Esto está ubicado en Durán. Vamos a ver. Viviendas, y ahora solo son escombros, producto de la delincuencia. Es así como la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares continúa con los operativos en Finca La Delia, del Cantón Durán, con el fin de acabar con las mafias criminales que se apoderan del lugar para cometer extorsión, secuestro y demás delitos. Continuamos con el derrocamiento de toda construcción que no está siendo habitada y que por temas de denuncias por parte de los señores militares y de la policía, estas construcciones están siendo utilizadas para otros usos que no es la vivienda. Son más de 150 familias que han recuperado sus viviendas en esta localidad, las cuales se les ha entregado con su respectiva acta para poder posesionarse del lugar, mientras que más de 80 casas han sido derrumbadas por no tener fin de vivienda. Es por eso que la policía fortalece estos operativos. Realizamos operativos para disminuir el índice delincuencial aquí en el sector. Estamos garantizando la seguridad de la Secretaría y de la maquinaria, como ustedes pueden observar, mientras ellos recuperan espacios que se encontraban de forma ilegal asentados en el sector, y de esta manera generalmente estas construcciones eran utilizadas por organizaciones criminales. Entonces, de esta manera nosotros queremos garantizar y recuperar la seguridad aquí en el sector de La Delia. Algunos observaban, mientras que otros se sentían estafados por el engaño que les habían hecho al darle lugares que no tienen papeles en regla. Pero, ¿qué se puede hacer en estos casos? Ellos tienen que presentar la denuncia en la Fiscalía del hecho en el cual haya sido despojado de su vivienda, la presenta en las oficinas de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, se hace la revisión jurídica y luego se ingresa a territorio para hacer el operativo.
Recordemos que ha pasado un mes desde que Finca La Delia fue intervenida por las fuerzas del orden, donde 2 personas fueron detenidas por el delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras, que según el artículo 201 del Código Orgánico Integral Penal indica: la persona que para obtener provecho propio o de terceros promueve u organice la ocupación o asentamientos ilegales en terrenos ajenos será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años, con la extinción y multa de 100 a 200 salarios básicos unificados, con tanquetas y retroexcavadoras. Las fuerzas del orden continúan efectuando estos operativos para acabar con las bandas. Porque en medio de la destrucción, cuando todo parece desmoronarse, es crucial recordar que la esperanza puede fortalecer a personas de bien y ponerle fin a personas de mal vivir. Extorsionan a comerciantes de mercados en Guayaquil para darles protección, miren ustedes, contra vacunadores. El problema se presenta en los exteriores del mercado municipal de la parroquia Pascuales, a donde llegaron funcionarios de la Dirección de Justicia y Vigilancia, respaldados por efectivos de la Policía Nacional, para desalojar a los comerciantes informales, quienes fomentan el desorden y además son víctimas de bandas de extorsionadores. Estamos haciendo este operativo ya para prevenir, así que nos estaban informando que pueden estar ingresando aquí vacunadores. Entonces pedimos también la colaboración del municipio. Los comerciantes informales están preocupados, puesto que les quitaron sus herramientas de trabajo y también su mercadería. Ahora no tendrán cómo conseguir dinero para pagar a los vacunadores. Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo 56 años. ¿Y en qué parte van a dar trabajo? ¿Ustedes necesitan trabajar? Si usted tuviera una empresa, yo iba a pedir trabajo, usted me diera trabajo. No, porque digo que ya soy viejo, ¿sí o no? Entonces todos tenemos derecho a sobrevivir. No, nadie, señor, estoy pobre, un viejo enfermo, no me dan trabajar. En los exteriores de este mercado, también en el interior, estarían operando varias organizaciones terroristas. Algunos comerciantes pagan hasta $200 a los extorsionadores, quienes supuestamente les dan protección para que otras bandas delictivas no les obliguen a pagar las famosas vacunas. Por supuesto, entre ellos o a ellos les quieren vacunar también. ¿Cuántas denuncias han tenido de ese tipo? Más o menos alrededor de unas 10 denuncias. Quienes ya son extorsionados, ¿qué tienen que hacer? Que denuncien, es lo primero para poder nosotros como Policía Nacional estar investigando y que no ingresen estos señores de acá. La policía está dando protección a los comerciantes de este mercado, por eso pidieron el desalojo de los informales para evitar el desorden en las calles y controlar mejor la presencia de los extorsionadores que llegan a la zona. En Santo Domingo desarticularon a un grupo armado. Los detalles. Tras 5 meses de investigaciones, la Policía Nacional, a través de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, logró la detención de 13 presuntos integrantes de la organización delictiva Los R. El operativo incluyó allanamientos en las provincias de Pichincha, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. Además, durante el proceso investigativo, otros 5 ciudadanos también fueron aprehendidos. Se dedicaban al cometimiento de delitos relacionados a asesinato, sicariato, extorsión, secuestro, robo de vehículos, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización. JH es el líder principal de esta organización que fue desarticulada. Es necesario también indicar que este periodo de investigación nos permitió determinar que aproximadamente 17 víctimas fueron objeto de secuestro, extorsión y robo ante la modalidad antes indicada. El director general de inteligencia se refirió también al modus operandi de esta organización delictiva. La contratación de vehículos particulares o taxis informales
los mismos que venían de otras provincias, específicamente de la provincia de Pichincha, de Imbabura, de Tungurahua y el Guayas, en donde eran intimidados con uso de armas de fuego para luego ser secuestrados y trasladados a lugares de cautiverio. Tras esta intervención, la Policía Nacional logró la desarticulación de esta organización delictiva, quienes indicaron que continuarán llevando a cabo este tipo de operativos para identificar, detener y llevar ante la justicia a aquellos involucrados en actividades delictivas para combatir el crimen organizado en el país. Nos vamos a Esmeraldas, en donde fue capturado un adolescente que sería cabecilla de una banda narcotraficante. La policía informó que detuvo a alias Dickerson, cabecilla de una fracción de un grupo armado en Esmeraldas. Estaba haciendo de las suyas en el barrio 24 de Mayo al sur de la ciudad. A él se le encontró en poder un arma de fuego, razón por la cual fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Tras la persecución ininterrumpida fue detenido el adolescente Dickerson R., quien estaría implicado en el asesinato de un policía. Además, está acusado de los delitos de secuestro, extorsión y asesinato. Es un golpe muy importante a las estructuras criminales extorsivas que se desarrollan en el sur de la ciudad, aquí en Esmeraldas. La policía informó que todos los días se realizan operativos de control y antidelincuenciales en esta provincia. Juristas piden la suspensión del concurso de jueces por anomalías. En el Colegio de Abogados de Pichincha son radicales. Piden la nulidad del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia no puede seguir mutilada ni incompleta. Sin embargo, es mucho más grave que a esta alta corte lleguen jueces y juezas deslegitimados y fruto de un proceso viciado. Catalogan como graves las denuncias que existen en el desarrollo del concurso, la contratación de una empresa fantasma que supuestamente se encargó de las pruebas de confianza y el aumento sin justificación del puntaje de algunos postulantes. No podemos dejar pasar por alto que siga ese concurso porque afecta directamente a la columna vertebral de la función judicial, a la columna vertebral de la democracia. Días atrás, el presidente del Consejo de la Judicatura habló de esas denuncias. Más allá de lo que pueda determinar la Contraloría General del Estado y de las informaciones que tengamos a la interna, nosotros también deberemos buscar la manera de tomar otro tipo de caminos. La Contraloría empezó un examen especial al contrato entre el Consejo de la Judicatura y la empresa que se encargó de las pruebas de confianza. En un comunicado, esa institución aclara que durante la auditoría se analizarán las actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de contratación pública, ejecutado entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de agosto de 2024. ¿Qué es lo que proponemos entonces? Que se convoque inmediatamente un nuevo concurso, pero previa rectificación, previa reforma al reglamento, porque el reglamento del concurso tampoco ha resuelto todos los problemas que tuvimos en la época de Wilman Terán. Los abogados piden que esa investigación vincule a todos los funcionarios que participaron en la organización del concurso. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero enseguida el jefe de Estado Daniel Noboa lidera el ranking de presidentes de Latinoamérica, al igual que dentro del país, Carlos. Además, te comento que muchos millones se destina a las elecciones y a candidatos que nadie conoce. Esto indican varios analistas. Esto y más al volver en Impacto Semanal. Y como les anunciamos, el presidente Daniel Noboa lidera el ranking de jefes de Estado de Latinoamérica con más del 52%. Según la última publicación de la consultora CB, el presidente Daniel Noboa lidera el ranking de presidentes de Latinoamérica con el 52.7%, seguido por Lula da Silva de Brasil con el 52.5%, Luis Lacalle Pou de Uruguay con el 51.2% y Javier Milei de Argentina con el 50.6%. La visión hacia el exterior es que es esta dinámica, ¿no? Un presidente joven que se enfrenta a la amenaza de proxies, de peligrosos carteles del narcotráfico internacional, que hace una acción de gobierno que está haciendo, tiene ciertos referentes, ¿no? Además, los peores devaluados son Gustavo Petro de Colombia con el 34.2%, Diana Boluarte de Perú con el 28.9% y Nicolás Maduro de Venezuela con el 27.8%. El caso de Venezuela es una dictadura espantosa que ha puesto 8 millones de personas en el exilio. En el caso de Perú,
Perú es los casos de corrupción que ha tenido la presidenta de Perú. Recordemos el tema de la joyería que sucedió hace semanas, hace algunos meses. Mientras que en la última encuesta de Sedatos del pasado 20 de agosto, el presidente Daniel Noboa cuenta con el 57% de aprobación y el 45.5% de credibilidad. Cuando comenzó su presidencia de la República, el presidente tenía pues una aceptación, que fue su voto, de cerca del 53%. Llegó a tener más del 80%. Y con respecto a las próximas elecciones, Sedatos registra que el índice de indecisión en el país es del 75.1% y que apenas el 36.5% de los ecuatorianos conoce a todos los candidatos a la presidencia de la República. Y son muy pocos los que van a llegar, en más del 50%, a las urnas conociendo de quién se trata, a qué partido o a qué movimiento pertenece. Las encuestas también reflejan que los principales atributos para ser presidente según la ciudadanía son la honestidad probada, el liderazgo y experiencia en el manejo del Estado y la cercanía al pueblo. Analistas señalan que el correísmo tiene afinidad con varios precandidatos presidenciales. Afirman que juega con varias cartas en estas elecciones. 17 binomios dan rostro a la papeleta que recibirán los ecuatorianos el 9 de febrero de 2025. Se trata de José Serrano y Ana Bernal, Jorge Escala y Pacha Terán, Andrea González y Galo Moncayo, Víctor Arauz y Cristina Carrera, Luisa González y Diego Borja, Henry Kronfle y Dayana Pazley, Daniel Noboa y María José Pinto, Carlos Rabascal y Alejandra Rivas, Juan Iván Cueva y Cristina Reyes, Pedro Granja y Verónica Silva, Leonidas Isa y Katiuska Molina, Iván Saquicela y Marta Rizzo, Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela, Jan Topic y María Cristina Calderón, Henry Kronfle y Carla Larrea y Eduardo Sánchez junto a Katia Caicedo. De los 17 binomios en contienda, varios están vinculados o han tenido alguna afinidad con la Revolución Ciudadana. José Serrano fue ministro de Correa, Carlos Rabascal se postuló como candidato a la vicepresidencia por el correísmo, Eduardo Sánchez tiene cercanía con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y Luisa González es la candidata oficial del RC. En las calles, ciudadanos reconocen estas conexiones y tienen claro que algunos binomios están ligados al correísmo. Es que ellos quieren gobernar, de una u otra forma se meten en uno u otro partido para tratar de ganar ahí. Si no es en el uno, ganan en el otro. ¿Y usted lo aprueba o lo desaprueba? No, está muy mal eso. Quienes han llegado a vivir en nuestro país también alertan de esta viveza electoral. Trina, por ejemplo, es una de las 231,000 personas venezolanas que viven en Ecuador. Advierte que las prácticas de viveza electoral impulsadas por la RC son reflejo de lo que ocurrió años atrás en Venezuela. Correa con Maduro están de la mano. Y Correa está claro que él quiere otra vez gobernar acá porque quiere tener ese mismo patrón que lleva Venezuela. La defensa que hizo Rafael Correa a Nicolás Maduro tras las elecciones en Venezuela le pasó la factura al correísmo. Según varios sondeos de opinión, han perdido 10 puntos de intención de voto. Entonces, ¿cuál es la estrategia electoral de la RC? Se lo consultamos al experto Ramiro Rivera. El apoyarle a la señora González implicaba que el señor Correa tenga que cederles puestos en la lista de asambleístas. Y a un caudillo como Correa no le interesa tener en lista en el Parlamento a personas con cerebro, que tengan capacidad cognitiva. No, a Correa lo que le interesa son alzamanos e incondicionales. El experto expone su análisis sobre lo que, a su juicio, está ocurriendo dentro de las filas de la RC. Yo creo que Correa sabe que no va a ganar la presidencia ni nunca la va a ganar, porque ya ha perdido dos veces y el 25 será la tercera vez que pierda. El negocio de él es tener un grupo de legisladores que sean absolutamente incondicionales. En las filas de la RC prefieren evadir hablar de varios candidatos, de fractura o de división. Un proceso interno siempre determina, no confrontación, pero sí algún tema de competitividad. Sin embargo, hoy se superó ya el tema. Lo cierto es que exfuncionarios, militantes y afines al correísmo están visibles en varios binomios que buscan la presidencia del Ecuador. Escuchen esto, 122 millones costaron las dos últimas elecciones debido a la cantidad de candidatos. Analistas dicen que es mucho para el país.
Imagine una maratón en la que 61.000 personas, la mayoría sin preparación, compiten por 5.000 medallas. Con tantos participantes en la misma pista, el recorrido sería caótico, la mayoría de ellos desconocidos y quizá no lleguen a la meta, pero están ahí, en medio del montón. Es lo que pasó en la carrera electoral de 2023. Se postularon 61.850 candidatos para las 5.667 dignidades disponibles. El Estado les pagó sus campañas. Karen Sichel cita lo gastado en 2 de ellas. Desde el 2013 al 2021, el Consejo Nacional Electoral nos facilitó la cifra de $122 millones solamente para promover las candidaturas de las personas que buscan llegar al poder. Los 122 millones citados por Sichel es similar al presupuesto anual que usan para obras municipios como Ambato o de Portoviejo. Los 122 millones también son fácilmente comparables con la construcción de un hospital. Lo que deberíamos hacer es reformar este sistema que, lo he dicho varias veces, está podrido, es putrefacto. Nuestro sistema electoral está diseñado para proteger a los políticos, pero no para promover la representación ciudadana real. Hasta mayo de este año, el CNE contabilizó 7 partidos políticos, 10 movimientos nacionales, 61 provinciales, 138 cantonales y 15 parroquiales. En total, 231 organizaciones políticas. En 80 cantones podrían existir movimientos políticos con menos de 10 personas y recibir fondos públicos. Tras el cierre de las primarias, las organizaciones políticas le han planteado a los 13 billones de electores 17 binomios presidenciales. Siendo demasiados, creo que la competencia estará entre 3 o 4. Los otros participan en la competencia sin ninguna opción de absolutamente nada. En 2023 se planteó reformar el sistema de partidos. Sin embargo, no se alcanzaron los votos suficientes. Una vez que finalizó el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus procesos de democracia interna, se conocen ya los precandidatos oficiales a las primeras magistraturas y a la Asamblea Nacional para el año 2025. Son 17 binomios presidenciales que optarían por ser favorecidos por el voto popular. De ser confirmados, superan a elecciones anteriores desde hace más de 2 décadas. Veamos un cuadro comparativo. Año 2002 hubo 11 binomios presidenciales, mientras que en el año 2006 fueron 13. En los años 2009, 2013 y 2017 se presentaron 8 binomios en cada periodo. En el año 2021 se repite la presencia de numerosos candidatos a la primera magistratura, 16 binomios. En el año 2023 participaron 8 y ahora, para las elecciones 2025, reiteramos, son 17 los binomios presidenciales. Todo un récord electoral. Hay un plazo de 10 días contados desde las primarias para aceptar las candidaturas. Sin embargo, se pueden registrar alianzas antes del 30 de agosto entre las tiendas políticas que definieron sus candidatos oficialmente. El número de binomios podría reducirse. Luego viene su inscripción en firme, que se inicia desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre, como fecha límite. Sin duda que este proceso electoral es muy competitivo y crucial para el futuro del país. De mantenerse los 17 binomios presidenciales, el efecto de dispersión resultaría en un balotaje entre los 2 primeros lugares y una asamblea atomizada sin posibilidades de gobernabilidad. Mientras tanto, la sociedad requiere de forma urgente la solución a los problemas del país, con la concurrencia de todos los poderes del Estado en ejes como la inseguridad. Hoy por hoy, Ecuador enfrenta una guerra contra el crimen organizado, la economía y la creación de empleo, y la lucha contra la corrupción, que seguirá siendo un tema central con un electorado que exige rendición de cuentas a los candidatos. En conclusión, las elecciones 2025 pueden ser vistas como una oportunidad crucial
para que Ecuador marque la senda de la recuperación y el progreso, con un enfoque en la seguridad, el desarrollo y, por supuesto, la transparencia. Las Fuerzas Armadas reunieron a sus mejores hombres para crear una unidad antiterrorista. Conozcamos más en el siguiente especial. En la lucha contra las sombras, donde el peligro acecha, los GEO, el Grupo de Operaciones Especiales del Ecuador, se moviliza con una precisión letal. Sus vehículos blindados Cobra, verdaderas fortalezas sobre ruedas, los trasladan a todo el territorio nacional para neutralizar amenazas terroristas y liberar a rehenes. ¡Parado! Cada miembro del GEO está equipado con un fusil 5.56 de 300 metros de alcance y una pistola calibre 9 milímetros. ¡GEO! ¡Por siempre GEO! ¡Ecuador! Son la élite del ejército ecuatoriano, preparados para cualquier situación, listos para actuar. Su entrenamiento va más allá de lo físico. Es un test de resistencia mental y precisión. El 15º curso de formación de GEO contra terrorismo ha llevado a estos hombres al límite de sus capacidades. Las nuevas amenazas son los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la minería ilegal. Esta unidad ha sido la responsable de la captura a los principales cabecillas del narcotráfico, decomisar múltiples toneladas de droga y enfrentar de frente al terrorismo. En el momento que se estableció el estado de excepción por conflicto armado interno, se desarrollaron un sinnúmero de operaciones militares, en las cuales, en coordinación de la Policía Nacional, se realizaron allanamientos en los sectores más conflictivos, en los cuales los resultados fueron positivos. Se decomisaron armamento, fusiles de largo alcance, pistolas, munición, droga. La unidad contraterrorista en varias ocasiones ha sido emboscada por criminales armados. En el momento de que nuestra patrulla ingresó, nos empezaron a recibir con disparos. Nuestra rápida habilidad y nuestra rápida movilidad nos llevó a replegarles y empezar a que ellos huyan en bandada. ¿Qué tiempo duró el tiroteo? El tiempo estimado de unos 20 a 30 minutos. En el momento que ellos realizaron su huida, abandonaron su armamento. ¿Qué tipo de armamento? Fusiles, revólveres, pistolas y Mossberg. Adiestrados para el combate cuerpo a cuerpo y el uso de armamento avanzado, los GEOs se enfrentan cara a cara con el enemigo. La unidad contraterrorista del GEO es la élite del ejército ecuatoriano especializada en el rescate de rehenes. El 12 de agosto, una patrulla policial fue emboscada en la Joya de los Hachas. 3 policías fueron asesinados. En respuesta, 600 uniformados militarizaron el cantón. Durante las operaciones, un grupo GEO contraterrorista se enfrentó a los grupos insurgentes. En una zona de las afueras de Joya de los Hachas, donde que fuimos a realizar un allanamiento gracias a la información prestada, donde que tuvimos un enfrentamiento con miembros que se hacían reconocer como miembros de las FARC, donde que encontramos distintivos y varias cosas robadas. Encontramos sustancias sujetas a fiscalización.
Cuando la misión está completa, el equipo se retira como llegó, en silencio, dejando tras de sí una misión cumplida y un mensaje claro para aquellos que desde las sombras amenazan la paz. Un joven universitario fue asesinado por error en un sicariato en Solanda, al sur de Quito. El fin de semana se registró la balacera que terminó con la vida de 3 jóvenes y dejó a otros heridos. Entre los fallecidos estuvo un estudiante universitario, quien recibió 2 impactos de bala. Él era Jordan, de 21 años. Sus familiares piden que se haga justicia, pues su madre dice que su hijo no estuvo vinculado con organizaciones delictivas. Mi hijo presentaba impactos de bala aquí en el bracito, le había pasado rozando una bala. De ahí una bala le había entrado por la espalda, siquiera no fue ni de frente, ni siquiera le vieron bien la cara si era él. Le dispararon y la bala salió. Los asesinos habrían llegado en varias motos y abrieron fuego contra los jóvenes. La policía inició las investigaciones para detener a los sicarios. Podemos indicar que al lugar llegaron las unidades del eje investigativo, estamos hablando del personal de criminalística, de inteligencia, estuvo antinarcóticos, policía judicial. Para sus familiares se trata de una víctima colateral. El estudiante además era influencer y tenía negocios en redes sociales. Tenía 61,000 seguidores, amantes de las motos. La gente se reúne para motos, hay clubes de motos, los jóvenes han venido, jóvenes honestos, trabajadores, estudiantes, muchos de ellos. El joven cursaba el 4º semestre en la universidad y tenía muchos planes, los que fueron truncados por el atentado. Yo pido de corazón que no les pase a ustedes que tengan un hijito que esté con su grupo de amigos y vaya a ver una balacera y su hijo sea juzgado, su hijo sin saber, sin averiguar. Walter dice que su hijo nunca estuvo en malos pasos, menos aún dentro de alguna banda. Y la comunidad acude a la paloterapia contra los delincuentes para protegerse de sus malas acciones. Así, este delincuente intentaba escapar por los tejados de una vivienda de la cooperativa Guayaquil 2. En medio de los constantes insultos, gritos e histeria de los moradores, finalmente al delincuente lo hicieron caer para que ellos tomaran justicia por mano propia. A decir de los habitantes del lugar, ya estaban cansados del mal accionar de este sujeto. Estas historias de castigo cada vez son más comunes en diferentes provincias. Hemos visto escenas como hacerlos caminar sin ropa, latigueándolos, golpeándolos y en la mayoría de los casos, estos delincuentes incluso hasta lloran, supuestamente arrepentidos de lo que hicieron. ¡La denuncia, por favor! ¿Pero esto podría realmente suceder? ¿Que un delincuente deje su mal accionar luego de un castigo? Puede que sí y puede que no. Puede que enmiende su conducta porque, bueno, fue agredido, fue golpeado, o puede que no, tal vez le sirva para tener una plataforma de seguir delinquiendo, seguir abusando de la gente, seguir robando. Para muchos, el ajusticiamiento con mano propia funciona tan solo como un disuasor que limita la ocurrencia de hechos delictivos, pero no existe una comprobación de que tras una dosis de paloterapia, el pillo modifique su accionar delictivo. Y muchísima atención, 67 motociclistas fallecieron en lo que va del año en Quito por no usar cascos homologados. Las escenas son impactantes y además dejan cifras sorprendentes, pues según la Agencia Nacional de Tránsito en este semestre se reportan ya 328 motociclistas fallecidos a escala nacional. Encabezando la lista de las razones se encuentra el exceso de velocidad. Una moto no tiene la misma capacidad de frenado que un auto. Hay que bajar la velocidad.
es fundamental. Y otra de las causas sería la falta de implementos como el casco, y lo comprobamos en nuestro recorrido. Personas que transitan sin ninguna clase de responsabilidad y es más aprovechan el viaje para hablar por teléfono. Pese a que esto tiene una multa equivalente del 30% de un salario básico unificado, según el artículo 389 del COIP. Los números siguen siendo altos y esto obedece a muchos factores, principalmente al no respetar las leyes de tránsito. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, se realizan operativos de control por la falta de este implemento obligatorio. Es por esto que en lo que va del año ya se registran 1.508 sancionados. 539 están constando como lesionados y 67 personas como fallecidas. En todos estos siniestros están involucrados motociclistas. Pero además, según una fundación especializada en seguridad vial, la comercialización sin control de cascos que van desde los $25 y no están homologados en el país debería ser un indicador preocupante. Ahora, el tema del casco homologado es un tema que sí tiene que, está relacionado con el tema económico, porque puede venir desde los $80 hasta los $300, $400. Sí son más caros, más costosos, pero es una inversión que determina si vives o mueres. En las calles algunos conductores son conscientes del hecho y nos dicen que lo mejor es invertir un poco más, puesto que está en riesgo la vida. Más adelante, en Impacto Semanal, los medallistas olímpicos recibieron como premio una casa de parte del gobierno nacional. Además, nuevas disposiciones para los estudiantes en el nuevo año lectivo. Esto y más al volver en Impacto Semanal. Como les anunciamos, una excelente noticia. El gobierno nacional entregó 6 casas a los medallistas olímpicos que hicieron brillar al Ecuador en París 2024. Los marchistas Daniel Pintado y Glenda Morejón recibieron sus viviendas. Hasta antes de la entrega, estos deportistas de alto rendimiento arrendaban. Me hace muy feliz y honestamente estoy muy agradecido con cada una de las personas que ha hecho posible esto. Honestamente, disfrutar, estar feliz y saber que mis hijos por fin tienen una casita que pueden llamar que esta sí es mi casa. El reflejo de todo el esfuerzo, el sacrificio que hemos realizado y que nunca se den por vencidos, que todo es posible en esta vida, pero tenemos que cada día esforzarnos por conseguir esos sueños. Esta gestión se dio directamente desde el Ministerio de Vivienda como un reconocimiento al esfuerzo por dejar en alto el nombre de todo el Ecuador. El esfuerzo de los medallistas es un esfuerzo absolutamente callado. Nadie los apoya, muy poca gente los ha apoyado en su esfuerzo que ha sido necesario para tener una medalla. Son parte de nuestro plan de alto rendimiento, ellos reciben su estímulo mensual, más allá de que nuestro presidente Daniel Noboa en esta edición de las Olimpiadas ha subido el premio económico. Buscamos darles todas las facilidades para que su sueño olímpico que ya deben estar trazando para las siguientes Olimpiadas se mantenga y se dediquen lentamente a eso. Para el nuevo año lectivo no es obligatorio el corte de cabello en estudiantes y está prohibido vender útiles en escuelas y colegios. Los padres de familia ya se listan con días ajetreados para el retorno de clases en la Sierra y Amazonía, pues son cerca de 1,7 millones de estudiantes que volverán a las aulas. No lo he matriculado, estoy comprando los uniformes, es hasta aquí lo que he hecho hoy. Dediquen desde el inicio porque al final estamos pataleando. El cronograma establecido rige desde este 2 de septiembre y será de manera escalonada. Más de 6.733 instituciones educativas y que articulan a 99.592 docentes que inicien ya clases. Pero hay importantes aspectos que usted debe conocer. Por ejemplo, que dentro de los colegios fiscales está prohibida la venta de insumos como útiles y uniformes, una medida que según el experto es para garantizar la calidad de la educación. El Estado asume los costos y garantiza no solo que se tenga buenos profesores, buena infraestructura, sino también los temas de alimentación escolar, útiles escolares y uniformes, ¿no?, como elementos básicos
para atraer a más población a que vaya a educarse. Además que se amplía la libertad y el derecho a los estudiantes, pues dentro del Código de Convivencia ya no se puede exigir el corte de cabello que hace algunos años regía. Entender los derechos, yo diría al mismo tiempo cómo enseñamos y aprendemos a entender las responsabilidades y cómo vamos construyendo, en este caso, una convivencia armónica. También es importante que sepa que este año escolar se va a dividir en 3 periodos. Uno de ellos será del 9 de diciembre al 19 de marzo del 2025. Aquí constarán feriados de Navidad y Año Nuevo. Y según las directrices, tampoco las unidades educativas pueden pedir cuotas adicionales para los programas. Muchísima atención, el gobierno premiará a quienes ahorren luz eléctrica. Veamos de qué se trata. Una familia promedio de 4 a 5 personas aproximadamente consume 150 kilovatios horas al mes. Sin embargo, un plan de ahorro de energía le permitirá tener una reducción del 5% si consume menos. Esto será aplicado de octubre a marzo en época de estiaje. En el mes de octubre del 2023 tuviste una factura, un consumo. Si consumes menos, te vamos a recompensar. El especialista nos explica que hay maneras de identificar el consumo que se tiene en el hogar y esto se ve verificando el recuadro que está en la planilla. La medida será aplicada en el sector residencial, pero también en las industrias. En este sentido, autoridades explicaron que podrían utilizar generadores eléctricos. Sin embargo, también hay otras opciones que podrían servir. Podemos atacar y tal vez darle horarios de funcionamiento a esa máquina para así hacer un uso más adecuado de la energía. Según el anuncio del gobierno, el análisis se hará considerando el consumo del mes en relación al mismo del año anterior, y estas medidas servirán para contribuir con el déficit energético que actualmente tiene 700 megavatios. En África esperan recibir las primeras dosis de la vacuna contra la epidemia de la viruela del mono, Mpox. Esto y más en el siguiente resumen internacional. África ha registrado desde inicios de año más de 18.000 casos sospechosos o confirmados de Mpox, anteriormente conocida como viruela del mono. La Agencia de Salud de la Unión Africana precisó que en lo que va del 2024 ya se contabilizan más casos que en todo el año pasado, cuando fueron 14.800, mientras que se cuentan 541 muertes por la enfermedad en 12 países. La República Democrática del Congo, epicentro de la epidemia, concentra casi todos los casos notificados, con 16.800 sospechosos o confirmados. Es por ello que frente al aumento de enfermos esperan la llegada de vacunas la próxima semana. El gobierno de Estados Unidos ha lamentado que más de 3 semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela sigan sin publicarse las actas que acreditan los resultados y ha advertido de que exigirá responsabilidades a quienes faciliten el fraude. El secretario adjunto del Departamento de Estado norteamericano para el hemisferio occidental, Brian Nichols, aludió expresamente a Nicolás Maduro y a sus representantes, a quienes ha recriminado que sigan negándose a publicar las actas originales que reflejarían las verdaderas aspiraciones de la ciudadanía. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, también dijo hoy que la falta de transparencia en los comicios y la ausencia de pruebas evidencian que el sistema democrático de ese país colapsó. Mientras en Venezuela el candidato opositor Edmundo González Urrutia pidió al presidente Nicolás Maduro dar el paso para una transición en paz en medio de la crisis por la cuestionada reelección del mandatario. Señor Nicolás Maduro, el pueblo está cansado de tanto abuso y corrupción. Señor Nicolás Maduro, usted es el responsable de tanta pobreza y dolor. Usted y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz. Maduro fue proclamado como candidato reelecto por el Consejo Nacional Electoral con el 52% de los votos para un tercer mandato de 6 años, pero la oposición liderada por María Corina Machado alega que hubo fraude y reivindica la victoria de González Urrutia, asegurando tener copias de más del 80% de las actas electorales que demostrarían que fue el vencedor. Varias calles y estaciones de trenes terminaron inundadas después de que cayera una fuerte lluvia torrencial en la región de Kanto, donde se encuentra la ciudad de Tokio.
La Agencia Meteorológica de Japón había advertido sobre la posibilidad de inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra, especialmente en la parte norte de Kanto, donde las nubes de tormenta se terminaron concentrando. De acuerdo con los meteorólogos, el aumento de las temperaturas diurnas, combinado con el ingreso de aire cálido y húmedo, desencadenó precipitaciones inusualmente intensas. En el distrito de Minato, en Tokio, se registró una lluvia de aproximadamente 100 milímetros en solo una hora, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta por precipitaciones récord. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Semanal, con un resumen completo noticioso, Carlos. Espérenos todos los sábados a las 13 y a las 20 horas, sí, aquí en Impacto Semanal. Hasta entonces, buena suerte.